Hola hermanos espirituales en la fe de Jesucristo y amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Richard. Les doy la más calurosa bienvenida mediante nuestro canal que es Richard P26. Desde aquí hago un saludo extensivo para todos mis hermanos y hermanas que me están viendo por este medio. Gracias hermanos, gracias amigos. Hoy les traje un nuevo video que es de sana doctrina, o sea, las buenas noticias del verdadero evangelio, que es un alimento primordial para nuestro ser interior. Antes de iniciar con el tema, oremos a nuestro Padre Celestial. Padre Santo, Todopoderoso, fuente de toda sabiduría, conocimiento, amor, paz y fe, a toda tu creación, que por ti subsiste. A ti toda la gloria y la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Padre mío, te doy las gracias por permitirme seguir difundiendo tus palabras de verdad, que llevan vida a todo oyente. Gracias, Padre Santo. Te agradezco de todo corazón, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Rey Jesús, el resucitado. Amén. Abba, Padre. El tema de hoy es el Evangelio de Pablo. Primeramente, veamos brevemente la historia de Pablo antes de ser apóstol de los gentiles. Su nombre fue Saulo de Tarso. Por el camino de Damasco tuvo su primer encuentro con el Espíritu de Cristo Jesús, el resucitado, por lo cual primeramente Dios escogió desde el vientre de su madre, de Saulo de Tarso, como instrumento escogido para anunciar a todas las naciones las buenas nuevas noticias del Evangelio, o sea, las inescrutables riquezas de Cristo, que ha sido oculto desde tiempos eternos. Este Evangelio ha sido revelado en presencia de los gentiles y de los hijos de Israel. Que primeramente Pablo fue arrebatado al tercer cielo y fue revelado el misterio del Evangelio por el mismísimo Cristo Jesús el resucitado. Bien, hermanos y amigos, les invito a leer la carta de Pablo, o sea, los Gálatas, capítulo 1, versículos del 1 en adelante. Vuelvo a repetir, abran su respectiva Biblia y ubiquen el Nuevo Testamento, el libro Gálatas, capítulo 1, versículos del 1 en adelante. Gálatas, capítulo 1, versículos 1, del 3 al 5, 11 a 12, el 15 al 16 y 20. Pablo, apóstol no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Versículo 3. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Versículo 5. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. Versículo 12. Pues yo
ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Versículo 16. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Versículo 20. En esto que os escribo, he aquí, delante de Dios, que no miento. Pablo nos enfatiza en su evangelio, que no es apóstol de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo. El evangelio anunciado por Pablo no es de hombres, ni lo recibió ni lo aprendió de hombres, sino por revelación de Jesucristo, de los cuales Pablo nos aclara en su carta a los Efesios, capítulo 3, versículos del 5 en adelante. Bien, hermanos, les invito a leer y buscar el libro Efesios en el Nuevo Testamento, Efesios capítulo 3, versículos del 5 en adelante. Efesios capítulo 3, versículos del 5 al 6 y el 8. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El Evangelio de Pablo no se dio a conocer a generaciones pasadas, ni a los hijos de los hombres, que los gentiles son coherederos y copartícipes de la promesa en Cristo por el Evangelio, que a Pablo fue dada de anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. El Evangelio revelado a Pablo es la mente de Cristo, plasmada en las 14 cartas paulinas del apóstol Pablo, de Romanos a Hebreos. El propósito de Dios es formar a Cristo en cada creyente. Este Evangelio es verdadero y es el Evangelio de la incircuncisión, que es para vosotros los gentiles. Bien, hermanos, les invito a leer la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículos del 7 al 8. Gálatas, capítulo 2, versículos del 7 al 8. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Versículo 8. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. En el evangelio de la incircuncisión, Pablo nos testifica de Cristo Jesús. Bien, hermanos, les invito a leer el libro Segunda Carta a Timoteo, capítulo 1, versículos del 9
al 11. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículos del 9 al 11. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículos del 9 al 11. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Versículo 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Versículo 11, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Jesucristo vino para quitar al diablo de en medio, quitar el pecado, y para sacar la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El Hijo de Dios vino a esta tierra para salvarnos de la maldición del pecado y la muerte. Por su gracia, gratuitamente hemos sido salvos. Por su gracia, somos redimidos, justificados, santificados. Por lo tanto, somos propiedad de Dios, físicamente y espiritualmente, que fuimos adoptados como hijos suyos espirituales, derramando su sangre preciada en la cruz del Calvario, por lo cual fuimos escogidos y predestinados para recibir la sabiduría predestinada y ser siempre vencedores, caminando en victoria. Mantengamos esa confesión, porque tenemos una gran cobertura angelical que está pendiente de usted. Créalo. Pablo, como apóstol y maestro de los gentiles, nos revela en su Evangelio, mediante su carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 16. Bien, hermanos, ubiquen en su respectiva Biblia en el Nuevo Testamento, el libro de los Romanos, capítulo 2, versículo 16. Romanos, capítulo 2, versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Alguien puede pensar que está hablando del Evangelio de los apóstoles de Jesús de Nazaret. No, así como lo oye. Pablo nos aclara conforme a mi Evangelio, y fue revelada a mí el primero. Bien, hermanos, les invito a leer en su carta a los Romanos, capítulo 16. Versículos del 25 al 26. Romanos capítulo 16, versículos del 25 al 26.
y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Versículo 26, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. El evangelio que le dieron a Pablo era la explicación del reino de Dios aquí en la tierra. Que todo hijo de Dios obedezcamos a la fe que nos dio Dios por su gracia. Que esta fe se requiere el oír, creer y confesar las palabras de verdad reveladas por el evangelio de Pablo. Este evangelio, que vuelvo a repetir, fue encomendado a Pablo y no a los apóstoles de Jesús de Nazaret, más que a nadie, ni al propio Jesús, estando en vida, lo predicó. Bien, hermanos, les invito a leer en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 12. Libro de Juan, capítulo 16, versículo 12. Libro de Juan, capítulo 16, versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. El evangelio que le dieron a Pablo es glorioso, es decir, entras en gloria, tu vida cambia y reinas sin vida con el evangelio de la gracia, que es el reino de Dios. Bien, concluyendo con el tema al respecto del evangelio de Pablo, Dios escogió a Pablo desde el vientre de su madre como instrumento especial para revelar el misterio del evangelio, para su nueva creación espiritual, o sea, su amada iglesia viviente. Pablo nos aclara el misterio revelado en el primer capítulo de Gálatas. Leamos pues. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Esta revelación del evangelio anunciado no se dio a conocer a generaciones pasadas, ni a los hijos de los hombres. Esto fue antes de la cruz. Por lo tanto, el evangelio revelado es la mente de Cristo, plasmada en las 14 cartas paulinas del apóstol Pablo, de Romanos a Hebreos. Y esto es el evangelio de la gracia, que contiene las inescrutables riquezas de Dios, y su propósito es formar a Cristo en cada creyente. Y este evangelio es verdadero para su amada iglesia viviente. Pablo nos revela en su evangelio, en su carta a los Gálatas, capítulo 2, y encontramos dos evangelios. Primero, el evangelio de la incircuncisión, que es gracia, y está bajo el apostolado, que es Pablo. Y el otro es el evangelio de la circuncisión, que es obra de la ley más doctrinas de Jesús de Nazaret, y está bajo los apóstoles, que es Pedro, Santiago, Juan y otros. Y la gracia es
para el pueblo gentil. Y para el pueblo judío, o sea, el pueblo de Israel, es obras de la ley, que esto ya terminó, que nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo hizo todo por nosotros, cumpliendo toda la ley que nos demandaba. En su carne llevó todo el peso de la ley, derramando su sangre preciada en el palo de madero. Muriendo y resucitando, puso fin al viejo pacto que era con defectos, que nos condenaba a la muerte. Y hoy estamos con el nuevo pacto, que es la gracia, al fin libres en Cristo Jesús. El Hijo de Dios vino a esta tierra para salvarnos de la maldición del pecado y la muerte. Por lo tanto, la salvación es gratuita. Por su gracia somos salvos, y no por las obras que hayamos hecho o que seguimos obrando para nuestra justificación. Dios nos aclara en el libro del profeta Isaías, capítulo 64, y nos dice que nuestras obras son como un trapo de inmundicia, así como lo oye. Bien, Pablo, como enviado de Dios, nos revela y nos da una clave cita bíblica en su carta a los romanos. Y nos dice así: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, para que obedezcan a la fe. Bien, que nos deja de entender que dice Dios nos juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. No dice a los evangelios de la circuncisión, como bien nos hizo conocer, como a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No. Nos dice conforme a mi evangelio, el evangelio de Pablo, que es el evangelio de la incircuncisión. El que su mandato de Dios eterno que ha dado a todas las gentes para que obedezcamos a la fe. Y esta fe no es de vosotros, que es una fe de prácticas o fe de milagros. No. Esta fe que nos dio es un don de Dios, o es el fruto del Espíritu Santo. Y esta fe, para que se active, se requiere el oír, creer y confesar las palabras de verdad reveladas del Evangelio de Pablo. Y bien, finalizo con este tema. Leamos pues en el libro de los Romanos, capítulo 10, versículos del 8 al 11. Dice así: mas que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿De qué salvación está hablando? Porque espiritualmente somos salvos. Este nos deja entender la salvación de nuestro cuerpo. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, o sea, en el Evangelio de Pablo, no será avergonzado. Bien, así culminamos con este tema. Y recordamos siempre, como nos dijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sin la fe es imposible agradar a Dios.
Bien amigos, así culminamos con nuestro tema que ha sido tan reconfortante y nutritivo para nuestro ser espiritual. Gracias amigos y hermanos por acompañarnos durante este tiempo y espacio de predicación. Y no se olviden suscribirse a nuestro canal que es Richard P26, regalándome con un like y compartan. Esto les digo que hay muchos hermanos y amigos que están buscando la verdad, el camino de la verdad, y esto es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, revelado al apóstol Pablo. Así es que compartan amigos, compartan hermanos en la fe de Jesucristo. Gracias amigos, me despido, hasta pronto. Bendecidos con toda bendición espiritual. Amén. Abba Padre,